muchachos, ella es Rayleigh Luján, es nuestra corresponsal de Bloomberg Línea, que nos va a atender hoy. Le hemos dicho que queríamos que ustedes estuviesen presentes para que vea lo que es, cómo estamos tan descentralizados que estamos inclusive en diferentes países, ¿no? Entonces, me gustaría que se presentaran, bueno, yo los voy a ir presentando. La persona que está en pantalla ahorita es Rodolfo. Rodolfo, el que tiene dice Bolicoin, Rodolfo está en Argentina, es uno de los más jóvenes del grupo. Okay. Emigró hace un par de años. Hace 4 años, creo. Bueno. Ya casi 4 años. Sí. Cuando tenía 20, aproximadamente. Tenemos también en España a Joan, JD. Te escucho. Bienvenido. Sí, saludos por ahí, Asdrúbal. Sí, pues aquí desde tierras ibéricas. Desde lejos, pero cerca. Así es, desde lejos, pero cerca. Gracias, Joan. Y bueno, por allá el que tiene el problema con el condominio encendido es Gerson Contreras. Gerson, bienvenido. Hola, gracias. Okay. Sí, tengo por acá unos 6 años. Saludos. Okay. Gerson también es una de las personas de la casa P2P Criptomercado. Okay. Así que puede ser un buen contacto también con él. Sí, exactamente. Porque es una de las muy pocas casas, lo que pasa es que son casas un poco más reducidas, que operamos P2P, y él apoya mucho a Bitcoin. Él también es parte de Bitcoin, por eso está con nosotros aquí. ¿Tiene algún rol específico? Nosotros no tenemos roles porque no nos manejamos como una empresa. Es decir, en este caso, si fuera empresa, fuese encargo, pero en el caso de roles, lo único que hemos hecho es mostrar qué cualidades o qué capacidades tenemos y vemos cómo encajamos en el equipo. Exactamente, ¿qué podemos aportar? ¿Qué podemos aportar? Por ejemplo, en nuestro grupo que está aquí, el caso de Rodolfo tiene un equipo que hace, por ejemplo, artes, diseño y la parte gráfica para Bulicoin, porque se apoya en un equipo que hace otras cosas para su compañía, por ejemplo. Okay. Y Bulicoin recibe parte de ese beneficio con una colaboración. Está, por ejemplo, Gerson, que Gerson apoya mucho la moneda y también apoya desde el lado de criptomercado, pero también dirige algunos grupos, cuando hay que hacer interacciones o algo, está Gerson. JD, él está en España, no es mucho lo que nos puede ayudar, a veces es por el horario, ¿no? JD, tú estás a punto, Sí, a más 6, sí. estás 6 horas. Anoche, 7 horas. Ayer hicimos un live, a las 7 de la noche hicimos un en vivo, que estábamos aquí en Caracas, y él vino. Pero era para ti, ¿qué hora, Johan? Las 2 de la mañana. Sí. 2 de la mañana. Pero, y hoy le tocaba aquí. Entonces, no se trata de roles, sino ver qué podemos hacer y qué podemos aportar. A veces la descentralización es un caos en sí mismo. Y Boli es un caos descentralizado. Es decir, a veces ni siquiera sabemos qué tenemos que hacer cada uno de nosotros. Okay. Entonces, a veces simplemente ponemos sobre la mesa las tareas, como por ejemplo la entrevista contigo. Okay. No sabíamos qué íbamos a hacer. Tampoco sabíamos quién lo iba a hacer. Okay. Tampoco sabíamos cuándo, hasta que se fijó eso. Claro. Y buscamos en lo posible ponernos de acuerdo para lograr los objetivos, de que las cosas fluyan y se salga lo positivo de la cripto, esta cripto venezolana latinoamericana. Sí. Yo quiero agradecerles además por haberme permitido esta entrevista, la verdad. Y gracias por venir también. La estaba buscando desde hace tiempo, pero no logré dar con los enlaces y al final, bueno, fue más sencillo de lo que pensaba. Bueno, fue CoinCoin quien me A través de CoinCoin. Sí, quien me dio. Esa es una historia que quisiera que escuchen ustedes, muchachos. Qué bueno. Que llegas a través de CoinCoin, que es una... Sí, porque ellos la verdad que conmigo siempre se han portado muy dispuestos y yo les pedí, les solicité algún enlace con Bolívar Coin porque no lográbamos dar con ustedes. Y no, sí, me dijo, sí, bueno, lo que tengo es el correo. Y fue a través del correo que logramos comunicar. Después fue así que revisé la gente. Que le llegó fuera. Qué coincidencia, porque resulta que yo la semana en la que Rayleigh me escribió, le había escrito a CoinCoin y había hablado con ellos para ver cómo hacíamos para incluir a Boli. Sí, coincidencia, ¿no? Justo en el momento correcto. Sí. Ay, qué bueno que Leonardo, que es la persona con la que yo hablo de CoinCoin, tenía a la mano esa información y lo tenía fresco también.
A veces las energías se juntan de esa manera. Exactamente. Hay que ver. Bueno, yo estuve leyendo mucho sobre ustedes, estuve revisando su white paper y todo, y las entrevistas que han podido dar hasta ahora, bueno, que Asdrúbal ha podido dar, y, Siempre me recomiendo entrevistas. y la verdad es que, bueno, estaba leyendo que nacieron en 2015, efectivamente, y que su nacimiento ya fue como moneda centralizada. Sí, desde el principio. Desde el principio. ¿Por qué lo decidieron así? ¿Por qué decidieron lanzarse, bueno, un mercado tan complicado también como el venezolano, de forma centralizada y no quizás aliarse con el Estado, con el poderoso Estado en este caso? Esa es una pregunta que en cierta parte responderla va a ser, son más palabras de Simón Satoshi Bolívar Moto, que fue realmente él o el grupo de personas que lo crearon. Sí, no sabemos realmente cómo, o sea, por qué nace esa idea de crearlo, porque nosotros no tenemos contacto con los desarrolladores originales. Crearon el proyecto y estuvo como en un proceso de estancamiento, porque simplemente lo creamos, pero lo único que sabemos, y esto es de manera, porque de alguna forma se transmitió desde los desarrolladores a la siguiente generación, es que primero tienes que entender cómo era el contexto financiero en el año 2015 en Venezuela. La Venezuela en 2015. La Venezuela del 2015 ya estábamos en un proceso de recesión, ya estábamos en un proceso de deterioro del valor adquisitivo, del poder adquisitivo. Y habían varios elementos que se estaban juntando como para que el venezolano ya hubiese empezado a comenzar a buscar una alternativa del dinero o de la forma de cómo se manejaba el dinero en Venezuela. O sea, a ver, en el año 2015 todavía no le habíamos quitado los 14 ceros que le hemos quitado ahora a la moneda, pero ya hubo un porcentaje. Entonces, se decide crear pensando en el hecho que la moneda por sí misma pudiera ser una solución también para eso, pero en el contexto del año 2015, no después de esto. Entonces, cuando esto ocurre, además del concepto de lo que es refugio de valor, o sea, el refugio de valor es algo que creo que el venezolano todavía no comprende muy bien, porque acuérdate que para ese momento el ahorro, el concepto de ahorro ya se estaba perdiendo. He dicho, yo creo que ya no existía el ahorro. Hoy en día los venezolanos de nueva generación no saben lo que es ahorrar, es decir, no saben lo que es tener dinero que se vaya acumulando o gane intereses o no, que puedas ir guardando en una cuenta del banco. Eso no existe. Sí, es un tema de vivir el día a día. Un crédito. No hay crédito. Y más allá del crédito, la experiencia de ganar la confianza en una entidad porque tú pagaste tu crédito, porque lo hiciste correcto, porque pagaste a tiempo, o los intereses que tú puedes tener cuando tú también prestas tu dinero. Eso no existe, estas nuevas generaciones no conocen. Entonces, en aquel momento ya eso se estaba perdiendo. Y la idea era buscar una solución. Ahora, ¿por qué no se hace con el gobierno? Esa pregunta nos la han hecho de manera extraoficial varias veces. Nosotros no lo sabemos. Pero creemos que probablemente la intención inicial era, después de crear Bolívar Coin, mostrarle al gobierno, somos capaces de hacer esto, que podemos juntar como esfuerzo para crear una moneda, para crear algo que cumpla las reglas en las cuales estamos intentando resolver. Pero eso no iba a ocurrir. No hay ningún, o sea, el gobierno Bolicoin no tiene un enfrentamiento ni siquiera en aquel momento. El gobierno no sabía de criptomonedas. En el año 2015, el gobierno no tenía la menor idea de qué era esto. Esto ocurrió en el 2017. Creo que podemos hacer una marca en el tiempo de conocimiento del gobierno venezolano, vamos a hablar del gobierno venezolano, de criptomonedas. La marca del tiempo es aquel allanamiento que se hizo en abril de 2017, creo que fue en Turmero o Maracay, habían unos mineros Bitcoin. Y en ese momento las personas que hablaban abiertamente de Bitcoin desaparecen. Pero también hubo una casa de cambio, muy conocida, no la voy a nombrar, que la cerraron. Entonces ahí empezó aquello que de repente movió un poquito el piso e puso sobre la mesa o en conocimiento al gobierno venezolano lo que era criptomonedas. Y después de eso empieza el proyecto del Petro. ¿Okay? Bueno, que incluso se crea el Petro y luego que se crea la superintendencia
existencia de criptoactivos. Ajá, cuando eso debió haber sido al contrario. Si vamos a estudiar este panorama, vamos a ver qué podemos hacer. El gobierno inclusive se intentó acercar a nosotros, no sé si alguno de ustedes estuvo presente cuando Sunacredit hizo un llamado para hablar con las monedas venezolanas. Sé que en aquel tiempo Arepacoin, cuando existía, Yo estuve ahí. tú estuviste, sí, yo sé que uno de ustedes estuvo. Sí. Y bueno, nosotros hablamos, es decir, descentralizadamente, fuimos a algunos de esos, dice él, yo no sabía si había ido él o quién, y hablamos, es decir, tenemos esto, y tenemos desde cuándo, y esto es, nosotros resaltamos el hecho de que Bolívar Coin no tiene preminado. Es una característica de esta criptomoneda, a diferencia de muchas de las que ya se conocen, de que hay un preminado Bolívar Coin, uno la tiene. Es decir, por lo tanto, por ser preminado no fue una ICO, una ICO, como fue el boom del 2017. Simplemente se minó un bloque Génesis y a partir de ese momento empezaron a minarse monedas. Así que no hay una cartera que haya recibido los demás, así que era lo más descentralizado posible y darle entregar ese poder a la comunidad que lo respalda. ¿No hubo propuestas de alianza con el Estado en ese reunión? No, o sea, más bien sí hubo un acercamiento y nosotros hicimos nuestro planteamiento, dice, esto es lo que ofrecimos, pero nunca recibimos ninguna, no hubo feedback, no hubo nada. De hecho, creo que de ninguna de las monedas, a excepción de una que aparentemente hicieron las cosas diferentes y durante un tiempo sonaron mucho. Tal vez el acercamiento, la parte más cercana que hubo, fue el momento en que se descubrió un nodo de Bolívar Coin corriendo dentro de las instalaciones del Banco Central de Venezuela. No tenemos más información, no sabemos quién, cómo y por qué, pero como la blockchain no miente, y por eso es lo transparente de nuestra blockchain, apareció en el registro de red conectada una IP corriendo un nodo de Bolívar Coin en el año, recuérdenme muchachos, si yo no recuerdo la fecha, creo que fue en el 2019. 2019. Lo publicamos en Twitter y todo, hicimos comentarios sobre eso, pero nunca recibimos información. Tratamos de comunicarnos con alguien del Banco Central y no recibimos tampoco. ¿Qué impacto supone esto para...? Creemos pues que el gobierno de alguna manera estuvo experimentando con la posibilidad de una moneda que pudiera ser una solución para los venezolanos. Y, o sea que de alguna forma hubo un impacto, esa palabra. De alguna forma llegamos a ello, pero simplemente así como apareció, desapareció, tal vez porque lo hicimos público. Claro, seguramente por eso. Que fuimos muy evidentes, pudimos haber quedado, pero Pudo haber sido, o sea, pudo haberse tratado de un entrenamiento capaz en medio también de las sanciones que ya se venían ejecutando e incluso contra el mismo Petro. No lo sabemos. Pero que Sí. un nodo de Bolívar Coin haya corrido, o sea, técnicamente se instaló y corrió un nodo o masternodo, cualquiera de las dos cosas, dentro del Banco Central, ya significa que alguien lo estaba mirando dentro de lo que corresponde a dependencias gubernamentales, pero en este caso, financiera. Estamos hablando del Banco Central, no estamos hablando de pudo haber sido una dependencia de algún ministerio o qué sé yo. Pudo haber sido un guiño, como llamamos. Algo así, no lo sabemos. Ahora, volviendo años atrás, bueno, cuando ustedes arrancaron en un mercado tan complicado como el venezolano, y siendo una población que tenía cero conocimiento sobre el mundo cripto, y bueno, cero confianza además en las instituciones, porque en medio del colapso y la crisis también que se estaba presentando en el país, ¿cómo fue ese impacto ustedes en los venezolanos con el inicio de Bitcoin y además cuánto de los usuarios pudieron captar en ese entonces? ¿Alguno de ustedes quiere responder esa pregunta? Bueno, eso es interesante, ¿no? Yo recuerdo que un poco tocando el punto anterior y ¿no? Boli nace, y lo decía su white paper, no recuerdo si todavía lo dice, que era justamente una herramienta también de enseñanza y un medio de ahorro para los venezolanos, ¿no? En ese momento. Y yo recuerdo que yo entré más o menos, creo que fue a final de 2017 con el boom de Bitcoin, y aprender de Bitcoin era muy complicado, o sea, no era fácil experimentar y entenderlo.
Hasta que, bueno, dije, bueno, algún loco por ahí creó una moneda venezolana o algo. Y di con Boli. Cuando consigo a Boli, me doy cuenta que hay mucha gente que sin ningún conocimiento de nada relacionado a criptomonedas, incluso con limitaciones en cuanto a recursos de computadoras y demás, había empezado a entender las criptos gracias a esto. Y eso fue una de las cosas que como que me atraparon y me hicieron quedarme, porque me di cuenta que primero podíamos aprender un montón, y yo todavía todos los días que hago algo con Boli aprendo, y que después te das cuenta que si te pones a pensar empiezas a ver, bueno, todas las similitudes que tiene con Bitcoin, cómo funciona la descentralización. Entonces comienzas a aprender un montón de cosas, y en su momento Boli incluso todavía tiene, pero está un poco más, creo que está un poquito más como detenida en estos momentos, pero tenía ayudas económicas para personas que quisiesen empezar algún emprendimiento, cosas de ese estilo, que la idea era, bueno, darle un uso a la moneda y que la gente pudiese experimentar con eso, y quizás sacar mejor ganancias, ahorrar de mejor forma y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esos son como los puntos más importantes. Yo me acuerdo del nacimiento de Boli y cómo afectó a Venezuela, ¿no? ¿Cuántos usuarios manejan actualmente? No lo sabemos. Así es la descentralización. No tenemos idea. Nosotros, estas son las caras que puedes ver ahora, pero nosotros hablamos con mucha gente que ni siquiera conocemos, no sabemos, o a veces simplemente no están en el mapa, no están en los grupos, o no sabes, pues. Algunos protegen mucho su identidad, pero están trabajando con nosotros, se comunican con nosotros y cosas así. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, tenemos un grupo de Telegram que tiene Más de 1000 usuarios. Casi 1100. Casi 1100. Tenemos Facebook. Facebook tenemos en el principal, el que es solo información, 80.000 personas más o menos, 79 y pico. Entonces, eso es un número grande, pero de mucha gente que no sabemos quiénes son, ni dónde están. Pero ¿Y el promedio de transacciones como tal? depende. A veces la cadena, bueno, como la cadena no miente, la cadena de bloques. Se llama el libro contable público. Ese libro contable público te va a mostrar lo que hay. No se ve que haya mucho transacciones. Creemos que las personas están en un proceso más bien de acumulación. Sí, ¿Hubo algún por año ejemplo, en que esta medida haya tomado otro rumbo, se hayan disparado el número de transacciones? Sí, probablemente en el boom del año En 2017. 2017 el valor de la moneda aumentó considerablemente y sí. Muéstrame, por favor, alguno de ustedes puedan mostrarme el gráfico de CoinMarketCap del año 2017 de la moneda de nosotros, y vamos a compararla con Bitcoin, que es bueno hacer esa comparación de las dos sí, curvas. creo que van muy de la mano, es exactamente muy parecido, porque acuérdate Sí. que todas tienen vida, no tienen vida propia, sino que dependen también un poco de Bitcoin. Pero aquí cabe destacar un punto que, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo un cripto invierno, nuestro precio o el precio de Bolívar Coin se ha visto un poco desvinculado al precio de Bitcoin. Y en este caso es porque nos damos cuenta cada vez que el Bolívar Coin es utilizado como un refugio de valor. Entonces a las personas, al no vender Bolívar Coin, hace que el valor se mantenga e inclusive suba. Creo que estos días ha estado subiendo el precio de Bolívar Coin en comparación con el cripto invierno que estamos viviendo, y eso es bastante interesante. Ojo, cosa que no sucedía anteriormente está sucediendo ahora. Entonces quiere decir que la criptomoneda cada día está teniendo una madurez mucho más grande en cuanto a los usuarios, como decías tú, Asdrúbal, que van acumulando un poco más de criptomoneda y lo van utilizando como refugio de valor. Y además que, por supuesto, las comisiones que tiene Bolívar Coin son irrisorias. Pues. No es lo mismo la comisión que puedas pagar tú en una transacción de Bitcoin o de Ethereum a la que puedas pagar tú con Bolívar Coin. Pues. Totalmente irrisorio. Más bien, o sea, en medio de esta caída del Bitcoin, más bien se le está dando una protección Sí, por a eso los usuarios de nuestros Bolívar. usuarios están refugiándose en Bolívar. Y hay otro detalle. Nosotros todavía estamos en la fase de emisión. Ayer, por ejemplo, me pasaban una información. Hemos llegado al 69% de todas las monedas de Bolívar minadas. Tú dices, bueno, para la cantidad de tiempo que tenemos, ya estamos mucho más cerca de la última moneda que vamos a minar.
pero realmente, ¿qué está ocurriendo? Nosotros tenemos un proceso de halving. Ya tuvimos un halving en el bloque 500.000, el siguiente halving, están programados cada 500.000 bloques. Nosotros acabamos de pasar al bloque, si me lo ponen claro, 910.000, creo que es el 910.000, estamos cerca del bloque 1.000.000, así que va a venir Próximo un halving. algo. Cuando ocurre el halving, viene el proceso de desaceleración de producción de moneda. Entonces ya tanto la producción como la adquisición de moneda debería ser, digamos, nos vamos a estabilizar. Creemos que todavía estamos en ese proceso. Porque eso tendría que ver mucho con la pregunta de que por qué se mantiene un precio que no... hay mucha gente que dice, esto debería valer ya $1 después de tanto tiempo. Dice, creo que es más saludable entender que Bolí ha resistido todos los embates desde que nació hasta el día de hoy, incluyendo la comparación que no existen monedas venezolanas que se hayan creado desde ese momento y que existan. O sea, no existe, todas están muertas. Y ustedes han resistido. Totalmente. Y ha sido difícil. Y es bueno hablar de esa protección que mencionan con el tema de la calidad del Bitcoin también, porque bueno, muchos se preguntan de, siendo Venezuela uno de los países con mayor adopción de criptoactivos, con mayor adopción de criptomonedas, ¿qué tanto han perdido los venezolanos o sus usuarios en el país con respecto a esa caída del Bitcoin? Pero ustedes más bien me hablan de una protección con Bolívar Coin. ¿Qué tanto ha ganado entonces? Bueno, estadísticamente poder sacar una media exacta es bastante difícil. ¿Por qué? Porque si comparas la devaluación que ha recibido el país en comparación, la pones en una tabla y digamos que haces una comparativa, es súper difícil porque no sé cuántos ceros ya a la final, bueno, la fiesta de quitar ceros en Venezuela es muy común y no sé cuántos ceros habrán quitado la moneda, ¿no? Entonces compararlo directamente con la moneda fiduciaria venezolana es imposible. E inclusive compararlo también con el dólar es un poco difícil. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? El dólar tiene un precio hoy, mañana tiene otro precio. La criptomoneda, como bien sabemos, son súper volátiles y todas dependen del precio directamente de Bitcoin, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir yo, que en el par que tenemos nosotros contra BTC, que sería en este caso Satoshis, nuestra criptomoneda ha ido aumentando. Y obviamente te das cuenta porque existen muchas personas que habrán invertido en otras criptomonedas que las voy a nombrar, Shiba Inu, Dogecoin o cualquiera de estas criptomonedas que son bastante baratitas y han perdido más de un 80 o un 90% de su valor. Entonces, cuando lo comparas con Bolívar Coin, evidentemente has perdido un porcentaje, pero el porcentaje es muy pequeño y el porcentaje puede estar rondando entre unos 20-25%. Entonces, no es lo mismo que pierdas un 80% de tu valor en otro activo a que pierdas un 20 o un 25% que sabes que inclusive se va revalorizando a los últimos días de este cripto invierno, porque cada día, como te dije ayer, por lo menos nuestra gráfica marcó un 5.3% de subida. Creo que ningún banco a nivel mundial te puede pagar un porcentaje tan jugoso como puede ser ese 5.3% y mucho menos en 24 horas, ¿no? Entonces, por eso que te digo que hacer digamos, una tabla de comparación es algo súper difícil, pero sí te das cuenta en el poder adquisitivo que tienes tú y que cada vez lo refugias de mejor manera. No, y yo quisiera agregar ahí que les había compartido, les vuelvo a compartir un momento la gráfica porque esto es interesante. Acá lo que podemos observar, ¿no? Es que a diferencia del bolívar oficial, ¿no? Creo que es el soberano actualmente, Boli se ha mantenido siempre en un precio más o menos estable. Obviamente tiene sus altas y sus bajas porque al final es libre mercado y bueno, depende del momento del mercado, pero se ha mantenido más o menos estable, ¿no? Desde el año 2018, con lo cual el que compró un boli o 1000 bolis hace 4 años ha podido mantener cierto valor en eso, ¿no? Cierto valor adquisitivo, poder adquisitivo. Entonces, eso es muy importante
Y obviamente, bueno, las ganancias también dependen mucho del tipo de estrategia que se haga, ¿no? Siempre Eso es. nosotros, bueno, tenemos masternodes y ese tipo de cosas que generan intereses, pero también, bueno, si la persona hace trading, si aprovecha los momentos de alta y de baja, obviamente tendrá un mejor rendimiento. Pero simplemente basándonos en el precio de Bolívar, ya pérdida, no hay. Eso es. Y una anécdota bastante interesante que cabe destacar es que yo recuerdo que había un chico en los grupos de Bolívar Coin que el chico decía o quería expresar dentro de sus inquietudes que él decía básicamente que él había comprado Boli hace unos meses atrás y que él no sabía cómo explicar o cómo expresarse de que esa compra que él había hecho de sus bolis en su momento le representaron, por ejemplo, $20, por poner un ejemplo, y que hoy en día ya eso no eran $20, sino que eran casi $40, o sea, que había duplicado su precio, que él no sabía cómo explicarlo sabiendo que todas las criptomonedas habían caído de precio. Entonces, ahí fue cuando muchos, eso fue en el 2019 también que hubo un bajón también de las criptomonedas. Y recuerdo yo que muchas personas que estuvimos ahí en el grupo le dijimos que bienvenido a la magia de las criptomonedas. Así es. Ahora, esa idea con la que nació Bolicoin, entonces, de fundir como un mecanismo de ahorro, de soluciones para el venezolano en una época en la que bueno, la inflación se comía los propios ahorros, funcionó, ha funcionado, se ha logrado hacer, al menos con respecto al bolívar, a la moneda oficial. Con respecto al bolívar. Pero con respecto claro, también tomando en cuenta la desaceleración de la moneda local, pero con respecto al dólar, que cada vez se ha adoptado más su uso en Venezuela y tomando en cuenta pues, el bajo valor de Bolicoin con respecto a esa moneda, ¿se ha podido lograr, se ha podido avanzar algo? O sea, mencionabas esa anécdota, pero a grosso modo, a nivel general, ¿se ha logrado esa idea principal? Esa es una de las cosas que hace el trayecto un poco complicado, un poco difícil. Si bien la idea de hacer que el Boli pueda ser usado por la mayoría de los venezolanos como refugio de valor o como un uso diario, no solo captó a poca gente. En un momento, o sea, estoy retomando lo que acabamos de decir como introductorio, decir que poca gente entendía de qué trataba esto. Cuando viene ese boom, lo que empezó fue una persecución en Venezuela sobre la gente que estaba trabajando con criptomonedas. Y eso empezó a apartar o a alejar las posibles, digamos, gente que podía usar. En algún punto, después vino lo de la creación del petro, todo eso, y toda la atención de ese venezolano, que era potencialmente ese usuario que podíamos tener, se desvió hacia ese lado, o sea, hacia el lado del petro. Bueno, ya sabes cómo el petro, ¿por qué hablo del petro? Porque es la moneda que afectó directamente al uso diario en Venezuela. No estamos hablando fuera de Venezuela, estamos hablando de Venezuela. Entonces, eso produjo digamos, un poco más de destacamiento de conocimiento de lo que es esta otra alternativa. Y además se produjo otro efecto, que fue negativo para nosotros y es lo que hace en parte que nos estemos cambiando el nombre de Bolívar Coin a Bolicoin. Por alguna razón, otras personas empezaron a asociar el nombre de Bolívar Coin con algo del Estado. Y ustedes no querían. No es que no queríamos, es que por un lado se recibían ataques y por otro lado en algún momento fuimos perseguidos de otra forma, algunos de nosotros. Esa es la razón de por qué a veces no mostramos nuestras caras. Entonces, todo eso hace que hayamos pasado un proceso difícil, pero siempre nos mantenemos en el hecho de vamos a divulgar esto, o sea, vamos a seguir adelante porque es una alternativa más. Entonces, pudiéramos decir, mira, ya no podemos hacer nada, pero ¿por qué rendirse ante una situación difícil y sabiendo que lo que hemos estado haciendo, primero, es verificable? Nuestra historia se cuenta en la cadena de bloques y las cadenas de bloques no mienten. No hay forma de falsificar una cadena de bloques. Entonces, ahí te dice la fecha, la hora de la transacción, el movimiento. Lo único que no sabe, y eso es por el anonimato de la criptomoneda,
aparece una wallet, una dirección de billetera, y no dice, bueno, ese es de Asdrúbal, ese es de Jorge, no. Sino aparecen los movimientos, de dónde vienen unas monedas, hacia dónde van, la cantidad, la fecha, y ahora por eso esto, no hay manera de alterar esos números. Eso es. Entonces, no sé si alguno de ustedes ¿Por qué? quiere agregar ¿Por qué algo. creen que Recuerden no interrumpirme ha si aumentado es el necesario. valor en todo este tiempo? Sí, Ahí, ¿Por qué creen aquí que no ha yo, aumentado el valor de Bolívar? yo les hago, Mencionabas que ya después de tantos años. Bueno, primero, yo creo que precisamente como estamos en ese proceso de repartición de moneda, porque todavía estamos repartiendo moneda y haciendo, digamos, esa labor de enseñanza, de introducir a la gente, de ayudar, por ejemplo, con el grifo. La gente sabe que hay un grifo y ese grifo puede aportar monedas para que tú puedas trabajar con ellos de manera gratuita, con riesgo casi cero, experimentar con la moneda y aprender sobre esto. Estamos en esa fase. sí, Y como estamos cerca del halving, que lo que dije, ahí es donde la situación se va a estabilizar. Y creemos, después de ese halving, esa desaceleración, es cuando empieza realmente el proceso de que, bueno, ya hemos distribuido moneda, ya podemos empezarla a usar. Y hay otro proceso en el que nosotros realmente quedamos reducidos, que fue solamente estar dentro de Venezuela. Y eso es una labor que, por ejemplo, que está haciendo Rodolfo. Rodolfo fue en parte, es un poco lo que quería ahí agregar. Como bueno, la historia que veníamos contando, nosotros realmente no hemos estado activos en redes sociales, ni en cuanto a publicidad, ni marketing, ni nada de eso, porque bueno, el tema, ya lo ha dicho Asdrúbal varias veces, pero bueno, en algunos casos te atacaban o podía pasar algo, ¿no? Entonces, bueno, eso no lo hicimos tanto. Después en el año, creo que fue en el 2017 que estuvimos en Valencia, no recuerdo. Fue uno de los 2018, primeros, bueno, 2018. 2018. Fue uno de los primeros eventos, creo que se tuvo, pues yo estuve ahí, no recuerdo si hubo antes. Y claro, cuando estábamos tomando ese empuje, de hecho en el 2019 creo que había otro, o se tenía planificado otro, y después, bueno, vinieron 2 años donde hubo pandemia. Entonces, claro, eso ya. también nos frenó esa actividad, ¿no? De hecho, teníamos planificado creo que uno en Mérida y se tuvo que Habíamos dicho frenar. el 17, creo que era el 17, entre el 17 y el 20 de febrero del año 2020, que era para el día de... Entonces, claro, Eso no se pudo. exacto, o sea, ahí tuvimos un poquito de mala suerte, pero asimismo nosotros, parte de lo que se hizo en inicio de año de cambiar el nombre es porque venderle a alguien de afuera el nombre Bolívar Coin y decirle, mira, esto es una cripto descentralizada, inmediatamente, por lo menos acá en Argentina y con la gente que yo conozco acá, me preguntaban si de verdad era descentralizada porque les parecía que era el gobierno, que se llamaba esto, que desconfiaban muchísimo más, ¿no? Entonces, claro, el darle un cambio de nombre fue un parte de eso, y junto a eso comenzamos a hacer actividades fuera de Venezuela. De hecho, ya tenemos dos, una en Perú y una en Argentina, que se hicieron, y que la idea es justamente abrir el mercado externo. Una de las cosas más interesantes de la economía y de las monedas en general, no solo las cripto, es que su valor aumenta a medida que más es aceptada internacionalmente. Pero un dato muy interesante también es que cuando la moneda solo está aceptada internamente, tienden a caer, ¿no? Por ejemplo, el bolívar, o en el caso del peso argentino, que está cayendo también por eso mismo, porque el mercado externo comienza a no aceptarla. Interesantemente, a Boli, con su mercado interno, le ha bastado para mantenerse en unos precios relativamente atractivos, subir, bajar, dar oportunidad de generar ingresos con él. Y si hablamos de proyecciones y como inversionista que también hago trading y demás, si yo veo una moneda que tiene, ¿cuántos años ya? 6, casi 7, y con poca actividad realmente pública, y que ahora lo están haciendo, diría que las proyecciones son bastante prometedoras, por lo menos. Entonces, Sí, bueno, esos como interesante. esos detalles ahí.
Sí, sí. logran sortear los obstáculos tecnológicos o en Venezuela y sobre todo de acceso a Internet para la actividad de minería que entiendo la tienen, ¿no? En Venezuela no se está minando de Bitcoin. De hecho, la red, dame un momentico, Rodolfo. Probablemente hay algunos experimentos a hacerlo precisamente por los problemas de eso. Y bueno, lo ves en la red, o sea, si ves las máquinas que se están conectando, probablemente hay alguno que se vea en la red y que haya visto una IP venezolana y tal. Pero el 99% de los mineros, de la minería de Boli no se hace en Venezuela. Rodolfo. Sí, lo que iba a agregar ahí de la minería, es que interesantemente cuando yo comencé, la gente minaba con su computadora. Yo recuerdo que eran, Cierto. yo recuerdo que eran, no sé, 100 personas con su computadora minando. Obviamente, no generaban tantos ingresos porque no se compite nunca con unas máquinas especializadas, pero es algo interesante, ¿no? Que te permitía también aprender ese proceso que no es fácil, aprender a minar y a configurar las máquinas para eso. Y Boli te permitía eso. Y hoy día, una de las ideas que estamos teniendo en redes sociales y en Telegram es motivar a la gente que lo vuelva a hacer, acompañado bueno, a veces ayudamos ahí con una máquina especializada para que la gente que mina con su compu pueda tener un poco más de ingresos gracias a la otra máquina que los está acompañando. Pero bueno, es un poco también la idea de que la gente más que nada aprenda y pueda también obtener unos ingresos con eso, pues. La actividad era sumamente rentable en algún punto, también por el bajo costo del servicio eléctrico del país. Sí, y había otro detalle. Como Boli estaba nueva, son de esas monedas que tienen una dificultad de minado muy baja. Así que trabajar con procesadores, con CPU era rentable. Cuando empezó Bitcoin, que podían minar con CPU. Pero eso de hecho es un indicador de crecimiento y de interés por la moneda, que cuando la dificultad se empieza a elevar, significa que hay más gente minando. Correcto. La red interpreta eso como un ataque a la red, es un ataque a la blockchain. Y la blockchain lo que hace es que se protege. ¿Cómo se protege? Bueno, voy a elevar este nivel de dificultad porque yo tengo que resistir. Y así son las blockchains diseñadas, por lo menos este tipo de protocolo, que es el Proof of Work, que es para eso. Entonces, se ha elevado tanto los niveles de dificultad que ya trabajar con CPU, aunque bueno, yo sé que Rodolfo, idílicamente... Yo los motivo. Yo motivo a la gente a que lo haga. No, porque es que no... en Venezuela, primero, hay muchos problemas de energía eléctrica. Así que tenerlos... Y ahora están aumentando los costos también. Además, empezaron a aumentar sus costos. Y tener un equipo encendido de esas características... Más la normativa de la... Sí, bueno, eso es algo que ayer lo decíamos en el live. Nos preguntaron que cómo está Boli legalmente ahí. Yo sé que no es un problema de Boli, es individual. O sea, el que es minero tiene que estar registrado como se pide en los aspectos legales. Si tienes un equipo de minería que esté legalmente tenido, etc. Tal vez la pregunta podría ser orientada al hecho de que si Boli iba a proteger sus mineros o tener que registrar sus mineros. No, es descentralizado. Entonces, ¿qué pasa? Pero si tú ves cómo están ocurriendo las cosas en Venezuela, pero tú sabes que la gente está minando en Venezuela Bitcoin y DAX y no sé qué otra cosa, pero creo que la moneda que más se mina en Venezuela es Bitcoin. Y es tanto que hay mineros metidos dentro de las zonas residenciales que acaban con un transformador de toda una cuadra. Eso está ocurriendo mucho, porque bueno, los mineros están activos, pero no es Boli lo que se... ¿Ustedes creen que esta minería espontánea que hay en el país lo que lo hace estar entre los primeros lugares de los países con mayor adopción de criptoactivos? Sí, por supuesto. Porque no solamente Venezuela. Porque, contrario a esa definición, está también el hecho de que los venezolanos no tienen esa cultura del uso diario de criptoactivos. O sea, del uso diario como método de pago, y ya son cada vez más tiendas las que activan esa opción. Pero tú no ves a los venezolanos usando Bitcoin o usando Bolicoin para pagar un café. ¿Por qué creen que existe esa contrariedad? Es el mismo asunto. La adopción está ligada a un proceso de aprendizaje. La resistencia al cambio. Exacto. Y en ese aprendizaje está esa resistencia y está el hecho de que la gente
y la mejor demostración está hoy, al día de hoy, en esta fecha. La gente prefiere el táctil del dólar, o sea, el dólar físico. La gente quiere el billete en la mano. Tocar el billete, tenerlo. O sea, hay una relación de amor-odio con el dólar, ¿verdad? Del dólar norteamericano. Que mientras exista en circulación, que ahora sí se puso de moda el uso del dólar, entonces hace que como que queda un poquito de lado el otro uso, es decir, aquí están las partes digitales de criptomonedas, pero por otro lado están los pagos móviles, por poner ese nombre, que es de moneda venezolana. Entonces la gente ve fácil eso. Entonces, cuando la gente está dentro de su zona de confort y no entiende más allá qué beneficio puede tener usar criptomonedas para eso, entonces dice, no, yo me quedo con mi dólar y me quedo con mi pago móvil. Yo No, lo es veo que así, esto es algo personal. incluso hay un problema y justo ayer surgió en el Telegram la conversación, y es que el que te vende a ti cualquier producto te puede decir que acepta criptos, pero seguramente salga más caro en cripto que en fiat. ¿Por qué? Bueno, hay que tomar en cuenta que hay que calcular cierto riesgo en la caída o subida del precio. Segundo, ese comerciante muy probablemente al que le provee no le va a comprar en cripto, entonces tiene que cambiarlo y se tiene que proteger de alguna forma. Entonces, por recomendación, cualquiera te va a decir que si tú quieres aceptar criptos, siempre le tienes que poner un poco de sobreprecio, tomando en cuenta que puede caer el precio. Y por otra parte, no hay, digamos, wallets que tengan tan bajos los costos de comisión, ¿no? O sea, siempre hay un costo de comisión ahí de cada wallet para las transferencias de usuario. Entonces, bueno, eso va incrementando los costos y al final, entre hacer el proceso con criptos o hacerlo con fiat, sale más fácil hacerlo con fiat y además es incluso el precio más exacto, pues. No, y Sí. también algo a ir para aportar, ¿no? También yo creo que existe también una gran cantidad de desconocimiento sobre la tecnología. Entonces, la gente cuando desconoce algo tiene un miedo, ha escuchado ciertamente rumores de que esto es una estafa, de que las criptomonedas son estafas y tal. Y pues no, las criptomonedas son una de las tecnologías inclusive mucho más seguras que existen en el mundo. De hecho, las blockchain hasta ahorita, y pasarán creo que muchos años, todavía nadie ha logrado hackear, como quien dice que está muy de moda el tema de los hackers y todas las vulnerabilidades que existen a una blockchain. Entonces, también ese mismo desconocimiento y lo que decía Jorge, que también es interesantísimo, que parece pequeño, pero no lo es la resistencia al cambio. ¿Sabes? Y la gente es eso, pues se resiste al cambio y no quiere adaptarse. Eso es como decir la banca electrónica para las personas que relativamente somos jóvenes o adultos contemporáneos, se nos hace relativamente fácil, pero ya para una persona mayor con cierta edad es un poco más difícil. Entonces la curva de aprendizaje es mucho más prolongada, ¿no? Y por último, quería destacar que poniendo un ejemplo de lo que estábamos hablando hace un rato, no es lo mismo poder minar hoy en día un boli al precio que está ahorita Bitcoin calculado que minar ese mismo boli al precio de Bitcoin que estuvo hace unos meses a 60.000. Entonces ahí tienes como que una pregunta de retrospectiva en cuanto a que te beneficia minarlo ahorita que está muy barato o te beneficiaste en el 2015 que era muy fácil de poder minar un boli y no es lo mismo que tú hayas minado 5.000 bolis en el 2015 o 2016 y dispongas hoy en día de esos 5.000 bolis cuando en 2015 o 2016 Bitcoin costaba menos de $1.000, ¿no? Entonces hoy en día cuesta $20.000. Entonces estamos hablando que nada más en la comparativa al precio de Bitcoin, estamos hablando que es más de un 20.000%. Entonces eso es como que dice la magia de las criptomonedas. Ahora, ¿ustedes qué lectura le dan a este nuevo movimiento económico que se está dando en Venezuela? Una leve recuperación que ya viene avanzando desde el año pasado. ¿Cómo podría impactar además en el modelo de negocios que significa un grupo? Yo creo que eso lo que hace es que nos devuelve al punto donde estábamos aprendiendo y estábamos adquiriendo nuevos conocimientos, íbamos a salir de nuestra zona de confort porque teníamos
algo de poder adquisitivo. Es como si lo estamos empezando a recuperar, entonces la gente puede continuar ese camino que había. Así que debería poder crecer el uso de criptoactivos en Venezuela, porque ya, o sea, yo lo veo de esta forma, no se detuvo ni se estancó, simplemente se desaceleró, se fue lento, un proceso lento que ha durado algunos años, afectado por diferentes variables, pero ahora las cosas parecen tender todo hacia el uso de criptoactivos, pero no se puede ver, no es fácil de ver, hay una nube allí que hace que no sea fácil, pero yo lo veo. O sea, no sé si alguno de ustedes tiene algo con respecto a eso, o tú, Jorge, pero yo creo que sí va a ocurrir. O sea, pero ¿sabes qué es importante, Rayy? Esto es un proceso extremadamente lento. Es como la creación del universo. O sea, esto no ocurrió de la noche a la mañana. Y de hecho, por ejemplo, el caso mismo del Bolívar, nosotros no hemos quitado 14 ceros de la noche a la mañana. Pues ha sido un proceso progresivo. Y tan progresivo que tú no te das cuenta. Tú ves una factura de hace un año atrás de lo mismo que acabas de comprar, sea un kilo de tomate, por decir tomate, o sea, no sé, alguna reparación o un televisor o un artículo de lo que sea. Ves la misma compra en una factura del año pasado y el año pasado, por decir un año atrás, tú dices, ¿sabes? Tienes la percepción de lo que te costó. Cuando digo te costó, no en dinero, sino lo que me costó adquirirlo, porque también tuve que trabajar tanto para adquirirlo, ¿ok? Pero entonces lo ves ahora y dices, ahora me está costando más, pero puede ser, eso, cuando hubo la conversión, los números bajaron, se hicieron más pequeños, pero el costo de adquirir algo fue mayor. Entonces, pero ese proceso fue tan gradualmente, fue tan lento, que cuando llegaron las conversiones, nosotros ya no nos acordamos. Tú ves un billete, además de eso, de que los billetes son iguales, de 3 conos monetarios son iguales, a la vista son casi se cambia el número. Entonces, tú lo único que ves es que le quitaron unos ceros aquí y unos ceros allá. Entonces, bueno, ese proceso también fue gradual. Entonces, creemos que en el caso de las criptomonedas va a seguir siendo así. Uno de los indicadores que tenemos es que Bolívar Coin, en este caso, Bolívar Coin, la cadena de bloque, se ve que hay nuevas creaciones de wallet en el tiempo, o sea, que está incrementando. No podemos saber lo de Bitcoin, por ejemplo, porque tú no sabes dónde creas una cartera de Bitcoin, de Bolívar Coin tampoco, pero sabes que la mayoría de la bolsa y de sus usuarios está en Venezuela, así que de manera de referencia indirecta tú dices, mira, hay nuevas wallets creadas, hay nuevas transacciones, hay nuevos bolis frescos que van a nuevas carteras recién creadas. Entonces sabemos que hay un crecimiento. Y si para nosotros es un indicador, o sea, para Bitcoin es un indicador, entonces debe ser el mismo indicador para Dash, para Litecoin, porque tú vas a un comercio, no sé qué Caracas ni qué tanto se ha expandido, pero estamos hablando de Bitcoin Cash, la que más suena, de Litecoin, de Bitcoin, de Dash, y bueno, y obviamente el USDT, que es el rey de todo esto. Entonces, sí lo hay. Entonces, la respuesta a tu pregunta no es muy fácil, porque sería más bien una visión, una creencia de algo del futuro. Yo sí pienso que sí va a ocurrir. Es un proceso que ya existe. ¿Y no cree que este invierno cripto lo pueda frenar? No lo sé. Difícil. Esto son cosas en las que yo no me meto, o sea, ahí sí yo no hago pronósticos. Son proyecciones muy complicadas. No, y es que yo puedo decir algo en este momento que puede estar totalmente desfasado, o simplemente decir algo que para muchos puede ser la cosa más horrenda que pueda decir, y para otros puede ser, sí, pero no lo vamos a saber sino en el futuro. Pero eso es como sacar las cartas, echar un horóscopo o algo así. En ese aspecto, me refiero a ese aspecto. Lo que sí sabemos es que hay un crecimiento. Que es lento, sí, pero lo hay. Significa que en la curva siempre se está elevando. Son números verdes, no son números rojos. O sea, no vamos en descenso. No hay crecimiento. Boli, Bitcoin, o sea, cualquier cosa que signifique la adopción de criptomonedas en Venezuela. Entonces, yo lo veo así. Sí. No me dejen hablar tanto, muchachos. En ese proceso lento, ustedes ven
quisiera saber también su opinión sobre el petro como tal y sobre ese propósito real al que puede llegar una vez que se supere también. Sí, si quieres yo, Y que se superen sanciones también económicas. ¿Ustedes le ven un propósito real a la criptomoneda? yo si quieres te puedo responder Yo me eso. inclino más hacia lo descentralizado. Creo que en la descentralización es donde hay oportunidades porque no hay ningún tipo de control. Lo opuesto a la tecnología. ¿Ok? Y Bolicoin tiene unas características que he venido aprendiendo, bueno, aprendí con Bolicoin, unas características interesantes de ser una moneda respetada. ¿Ok? Cosa que carecen muchas criptomonedas. Muchas criptomonedas se crean con propósitos, digamos, extraños, donde ocultan el libro contable, tú no sabes qué ocurre allí, sino una persona que dice, no, eso está ubicado, eso funciona, ay, ¿dónde yo puedo ver qué transacciones ocurren allí? No sabes nada. Pero ¿sabes qué, Jorge? Por ejemplo, esa pregunta, si enfocas desde el petro, yo tengo obligatoriamente que pensar en la historia del nacimiento del petro. Ajá. Cuando el petro nace, de hecho, yo fui una de las primeras personas que lo pusieron en la radio, bueno, tiene un programa de radio, no importa, porque había visto el libro blanco, lo liberaron como a las 12 de la noche, no me acuerdo por la fecha, pero la fecha. Yo vi 2 libros blancos, antes de las 12 y después de la medianoche. Los que llaman white paper. Sí, los white papers cambiaron. La misma noche de la emisión, los white papers del petro cambiaron. Había una institución que aparecía en el primero, que era la que se iba a encargar de la administración de todo lo que tenía que ver con la parte de criptoactivos, en este caso el petro. Desapareció el diseño de white paper. Se equivocaron del PDF. Pero sí, bueno, hay gente que dijo que fue una equivocación del PDF, pero estaba allí. Ok, digamos. O fueron las iguanas. Puede haber sido accidental, puede haber sido cualquier cosa. No, estoy hablando de hechos que son comprobados. Cuando sale la primera cadena de petro, creo que era NEM en la que se basaba. Sí. Nunca se supo realmente. Ellos No, decían que yo era creo que NEM, sí, yo No, leí Yo creo que, que decía NEM. yo creo que Pero ellos las decían que direcciones era NEM. electrónicas apuntaban al protocolo de NEM. Pero ¿qué pasó ahí? Que el presidente Maduro anuncia, en algún momento, anuncia la relación que hay con NEM y que ellos tuvieron conversaciones con los representantes. Pero unas horas más tarde, creo que NEM lo negó. Después hubo unas palabras de la gente de NEM diciendo, nosotros no hemos hablado con ninguna entidad del gobierno y estamos preocupados porque no sabemos qué relación pueden tener con nosotros. Eso por un lado. Sigo avanzando en el camino y te encuentras en algún punto el petro, la cadena fue reinicializada y pasó de NEM a no sé qué. Por otro lado, entonces, cuando en el camino yo también veo el hecho de que, y no estoy tan de acuerdo contigo, Jorge, el hecho de que él dice, bueno, que yo prefiero lo descentralizado, tal. Es que hay procesos centralizados que tienen sus características y son respetables. En el proceso del petro es centralizado porque obedece a un Estado. Esto es una moneda de un gobierno, de un Estado. Y el proceso de centralización puede ayudar precisamente al control de eso, porque técnicamente hablando es como una moneda fiduciaria. O sea, solo vista desde el punto de vista criptográfica. A ese punto quería yo ir. Sí, pero porque, entonces, eso es respetable. Y eso es una buena forma de hacerlo, o por lo menos de proponer. Pero cuando ves en la trayectoria todos estos, digamos, tropezones, Exactamente. entonces entra una desconfianza del lado de la gente que entiende las criptomonedas, que entiende la blockchain. O sea, yo no entiendo cómo una blockchain tiene que reinicializar. Esa es una de las razones por qué estoy del lado de la descentralización, claro. por eso, viéndolo así. Porque la manera como lo enfocas es el equivalente a una reinicio de una cadena de bloques, entre comillas, una analogía, puede ser que cuando no están de acuerdo en la descentralización se bifurcan. Es una bifurcación, pero en el caso de una centralización, es decir, ¿saben qué? Vamos a borrar este libro contable y vamos a crear uno nuevo porque este no nos sirve. Entonces, eso
tal de, o sea, ahora, ¿qué pasa? El gobierno venezolano lo ha hecho bien para introducir esto como un mecanismo de intercambio. O sea, cualquier persona que tenga el carnet o, no sé, creo que se pagan cosas en petro. Sí, en el sistema. En el sistema, El exacto. sistema Patria. No tiene que Aparecen tener en- el carnet obligatorio en el sistema. Pero nadie salió a comprar un petro. Es decir, de estas personas no salieron a ir a una casa de cambio a comprar un petro. O sea, entonces el petro llega solo. Entonces, no creo que esa sea la forma de enseñar a la gente a entender el valor de la cosa. No el precio, sino el valor de la cosa. Si a mí me llega algo gratis, me llega todos los días, me llega cada 15, no tiene valor. Entonces, o pienso yo que a lo mejor sí, a lo mejor el valor que se le da es muy distinto al que yo como personalmente puedo ver. Entonces, pero sí lo que veo es que la gente usa el petro. Se está usando, o sea, el gobierno inclusive documentos, registros, tasas aeroportuarias, una cantidad de cosas se han intentado. O sea, hay muchos intentos en la parte del combustible. Pero hay otras que muchos sí intentos. se hacen. Sí, cómo no. Sí, pero no intento forzado. Sí, Forzado. sí, sí. Condicionado. ¿Cuál Realmente. es la diferencia en la analogía? Eso no fue lo que me preguntaste, pero Sí, no. yo pondría el lado que del lado descentralizado es orgánico. Nadie me está imponiendo nada. De hecho, yo no te estoy diciendo a ti, Riley, comprar Bolívar Coin. No, O sea, de hecho, ya no se obliga. lo que puedo hacer es invitarte a probar nuestra cadena de bloques, invitarte al grifo, usa el grifo, te podemos obsequiar algunos bolis, por supuesto que sí, para que puedas probar y cómo funciona, o entres a nuestra comunidad, interactúes con nosotros y lo veas no desde el lado cripto, sino desde el lado comunidad. Y cómo orgánicamente, boli, pero en Venezuela las cosas impuestas parece que prevalecen, o sea, o se superposicionan, y la parte que crece de manera orgánica va más lenta, porque técnicamente hablando de las criptomonedas en Venezuela están un poco frenadas. Tienen algo aquí que no permite ese crecimiento como debería ser. Adrugal. Claro. No, tranquilo. A mí es de más interesantísimo. Yo sé que Rodolfo quería decir algo, Johan también. No, lo que iba a decir era que el petro, yo recuerdo cuando lo leí, o sea, el proyecto no es una locura. El proyecto No, tenía claro, no. ciertas cosas, ciertos fundamentos bastante interesantes, bastante buenos, pero bueno, hubieron sus anomalías. Y por otro lado, un poco ahí a favor de Jorge y en contra de Asdrúbal, el problema es que el petro no termina de ser una cripto. Es Eso una es. moneda digital Eso es. con un libro contable, Una CDB, ¿cómo se llama? CDBC. Criptográfico. Entonces, ahí hay esa diferencia, ¿no? O sea, no. El petro puede ser muy bueno en cuanto a concepto, pero así como le ha pasado a los videojuegos, en el momento en que se toman malas decisiones o tienes mala reputación, o la empresa o ente que maneja esa moneda hace algo equivocado, quien se ve afectado es el que tiene la moneda, ¿no? Entonces, ahí volvemos al mismo proceso de las monedas fiat, donde si el presidente de turno no es muy bien visto internacionalmente, las inversiones bajan, las tasas de interés se suben, la inflación se dispara. Entonces, es más o menos el mismo proceso, pero con un libro contable criptográfico. Eso es, eso es. Y también es importante destacar, porque haciendo una analogía de qué es una criptomoneda, y las criptomonedas cumplen una serie de requisitos, ¿no? Uno, la tecnología que se maneja detrás de las criptomonedas, que poco se habla de ello, es la blockchain, es una tecnología disruptiva. Y cuando hablamos de disrupción en la materia tecnológica, es algo muy complejo de definir en muy pocas palabras, porque inmiscuye lo que es la descentralización, la tormenta de ideas y muchísimas cosas más, ¿no? Que no vamos a profundizar en eso, ¿no? Eso por un lado, tiene que ser libre y descentralizado. Esos son como que los principios que debe cumplir una criptomoneda. Todo lo que no cumple un principio bajo el estándar de las criptomonedas es considerado un activo digital
como pueden ser las CBDC que están sacando los bancos, por decir el Banco Central de China, el Banco Central, la Reserva Federal de los Estados Unidos, etc., etc., ¿no? Entonces, eso es importante también dejarlo muy bien claro, porque tú no puedes denominar una criptomoneda porque tú piensas que es una criptomoneda o porque desconoces los principios o los conceptos que aunan a una criptomoneda, ¿no? Entonces, eso era lo que quería comentar. Exacto. Bien. Bueno, muy bien. Yo no les quito más tiempo tampoco, muchas gracias. Me voy más que clara también. Fíjate que yo no sabía que habían cambiado de nombre, pensaba que era, no sé, parte de alguna estrategia publicitaria, pero bueno, entiendo que tiene que ver un poco Sí, también. es parte de lo que dijo Rodolfo, de lo difícil, cuando tú dices allá en Argentina, mira, no, vamos a hablar de Bolívar Coin, dice, pero Bolívar, o sea, ese es amigo de San Martín, o sea, la cosa se va por el lado del prócer, pero en Argentina probablemente saben quién es Bolívar, pero no, lo primero que hacen es pensar en el Estado venezolano o en el gobierno, depende de cómo lo miren. Vas a Chile y dice Bolívar Coin y dicen, ¿y Bolívar quién es? O sea, entonces, porque Bolívar es un apellido, técnicamente hablando, Bolívar es un apellido. Exacto. Cuando tú dices Bolívar Coin, el que no sabe quién es Simón José Antonio Bolívar, dice, debe ser alguien que se llama así, tiene una empresa así, montó su criptomoneda. Entonces empezaron a aparecer toda una gama de posibilidades de que hacían, que desvirtuaban ese nombre. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, no matemos el nombre. O sea, la cadena de bloques sigue llamándose Bolívar Coin, solo que la moneda es la que cambia. Eso es algo difícil de entender a veces, cómo es que la moneda tiene un nombre, porque es que tenemos un roadmap que dice que en el futuro vamos a hacer otras cosas con Bolívar. Y eso probablemente incluya tener una moneda, ¿cómo se llama? Buscando una moneda que sea tan independiente de la misma cadena de bloques, que corre sobre la misma cadena de bloques, pero tenga algunas características que queremos darle a Bolívar. Por ejemplo, y esto puede ser extraoficial, hace poco alguien nos pidió que querían emitir unos certificados en una universidad o un instituto universitario y querían, él es una persona que es activo en Boli, pero aparece como el cometa Halber, desaparece, no se entera de cosas. Dice, mira, la universidad me permitió, yo hablé de Boli, y me permiten ahora que yo pueda certificar, tuvimos una conversación en que queríamos colocar la posibilidad de que Boli pudiera certificar o autenticar documentos con la validez de la blockchain. Y claro, él se tomó eso y dijo, nada, eso fue, se lo presentó a la dirección, se lo aprobaron, y dice, ya podemos hacer la cosa, y resulta que no hemos modificado la moneda, no hemos dado esa mejora para que eso sea posible, pero es una de las cosas que queremos. Pero si está sobre la mesa. Sí, por ejemplo, por eso es que Bolicoin, o sea, como moneda, va a tener unas características adicionales, porque al fin y al cabo tiene los conceptos de cómo fue creado Bitcoin en el año 2015. Pero es primera generación y después otras monedas empezaron a aparecer, los tokens. Hablar de NFT y de DeFi, por ejemplo, es algo nuevo. O sea, son las generaciones de ahora y esa es la moda. Pero las ICO fueron moda en el 2007 y nadie quiere saber nada. Nadie quiere saber de las ICO. Entonces yo también creo que los NFT el NFT como concepto puede prevalecer. Pero el NFT como lo están activando, pudiera ser más bien ir en contra del concepto de NFT. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando vimos esos problemas, decidimos poner un nombre que no se pareciera a nada y seguir usando la sigla, Boli. Entonces, es aquello de que conservamos aquello del Boli, porque digamos que amigablemente siempre hemos dicho, mira, pásame unos Boli, dame unos Boli, pero si lo dijeras de la manera folclórica venezolana, mira, tienes 20 bolos. O sea, pero es algo así con los Boli, mira, pásame 100 Boli. Entonces, Sí. buscamos eso, no queremos perder eso, porque al fin y al cabo, no nos olvidamos de que quienes la crearon, en este caso, Simón Satoshi Bolívar Moto, querían mantener ese enganche o esa relación que hay, digamos, con el patriotismo venezolano. Entonces no lo queremos perder. Nos vamos a Argentina, por allá, pero que no se pierda la raíz de donde viene Bolívar.
Eso es. Sé que ya estás por terminar, nosotros Sí, no, pero agradecida con ustedes, de verdad. queremos mostrarte algo. Sé que me extendí más de lo que había dicho, pero Puedes buscarlo. muy Sí, interesante, la verdad. hay algo que tenemos que explicar. Yo lamento que tengan que irme así, pero es que también había coordinado con ahorita entonces y yo pensé que me iba a extender. Bueno, Rayleigh, nosotros tenemos esa costumbre de hacer que la gente se quede atrapada con nosotros No, pero en un círculo buenísimo. sin fin y tal. Asdrúbal, mira, nosotros queremos entregarte esto. Ah, ok. Esto es el white paper de Bolicoin. Ah, muy bien. Es decir, es el papel blanco. No existe otra versión de este impreso. Este es el único. Lo vas a tener tú. Física, ok. física. Porque, ¿qué es lo que hace? Que lo quieren ver, muchachos, aquí, para que lo vean. Este es el white paper. Excelente. Pero, Ok. un segundo. Perdón. Pero que no. El white paper o el papel blanco de una criptomoneda es su cédula, es su partida de nacimiento, es la base fundamental sobre la que está construido. El white paper de Bolicoin habla sobre todo lo que nosotros acabamos de hablar ahorita. Introduce los conceptos que tú preguntaste. Y muchas de esas respuestas probablemente están aquí. De hecho, ante eso está la respuesta a tu pregunta de por qué nace Bolívar. Y dice que nace por la necesidad que existe de dar una alternativa de solución económica a las personas. Y por allí comenzamos esta entrevista. Nos gustaría obsequiártelo. Ya estamos en un aspecto técnico, lo que hablamos del halving, de cómo se produce el halving, y toda la información técnica de lo que es, cómo funciona. Y además de eso, algo más allá del white paper, que es cómo se obtienen los Bolivar Coin. Y date cuenta que este white paper habla de Bolivar Coin, de Bolicoin, aún cuando Sí, estamos claro. como Bolivar, porque ya te explicamos. Y habla sobre los masternodes, que es una característica nuestra, que nació por allá en Dash, otras monedas también lo hicieron. Y por último, Tiene esto es nuevo para nosotros, okay. Es decir, que estamos tratando de construir un mapa de lo que es actualmente el ecosistema Bolivar Coin. Esta es la versión 1.3 que está en continuo desarrollo, pero ya está actualizada hasta el día de ayer para poder hacerlo. Y además tienes un QR que te envía directo a la versión real original de este documento. Cuando se cambie o se haga nuevamente, se va a actualizar. Se va a actualizar. Entonces, queremos obsequiártelo porque realmente agradecemos mucho tu interés. Esta partida de nacimiento me convierte entonces en la mamá de Bolicoin. Bueno, algo así. Y mira que necesitamos chicas en el equipo también. Claro, sí. Por favor. Excelente, además, excelente. Además, te vamos a dar este regalito. Aquí está, muchachos, para... Estamos a este regalito. Están Esto es consiguiendo. un sector nuestro. Mira, con nombre Personalizado. Mira, muchachos, para que vean esta es la taza que se va a llevar Rayleigh. Pero si la puedes ver aquí al frente, está rotulada con su nombre. Eso va a ser todos los días un café con aroma Boli. No, muchas gracias. Con nombre y todo. Sí. Nosotros. Asdrúbal. Ajá. Estamos listos. Ya saben cómo es. Me subo en la silla. No, muchas gracias, muchachos, de verdad. Gracias a ti, de verdad, por tener Me esta... voy muy impresionado. No, para nosotros. O sea, que aquí se estén haciendo estas cosas, de verdad, todavía mucha gente afuera no se lo cree, que esté pasando, o sea, que esté pasando desde hace tanto tiempo y que no se haya podido hablar sobre eso tan públicamente o tan internacional. Ya entendiste razones de por qué estas caras que están aquí en la pantalla probablemente bueno, es muy común, es algo con lo que nos encontramos los periodistas de Venezuela frecuentemente. Eso es. Bueno, Pero bueno, mucho éxito, muchachos, tan genial, de despídanse, verdad. chicos. Muchas gracias, Rayleigh, de verdad. Yo Un gusto. voy a acceder al canal de Telegram, que también me gustaría leer allí las conversaciones y los intercambios también de ideas que tienen con los usuarios y al grupo de Facebook que me mencionaron también, que
bastante Nos vemos grande. por allá. Excelente. Sí, allá voy a estar. Bienvenida también Criptomercado. Ajá. Esa es otra tarea pendiente. Sí, ahí la tiene. Claro que sí. No, vale, Bueno, muchas Belinda, gracias. acompañamos. Nos vemos.